Vamos a estar hablando sobre el libro de Habacuc. ¿Cuántos conocen ese libro? El libro de Habacuc. Es un libro que está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y es considerado Habacuc como uno de los profetas menores, no porque era inferior a nadie, ¿verdad? O porque era menos que algún otro profeta, sino por la cantidad de capítulos, o verdad, lo pequeño que es el libro de Habacuc. Entre él, los profetas menores, hay otros más también que también son considerados como profetas menores, Sofonías, también pues Nahum, etcétera. Hay unos cuantos que le dicen los profetas menores, pero no es que ellos son menos que nadie, sino por la cantidad de los que ellos escribieron comparado con otros profetas, pues fue poco. Pero tiene, no es que tiene menos valor, al contrario, tiene igual valor que cualquier otro libro que usted pueda encontrar en la Biblia. Así que Habacuc es considerado por muchos como básicamente una versión abreviada del libro de Isaías, más o menos, ¿verdad? Es como una versión más comprimida. Y Habacuc está hablando del juicio que habría de venir contra Judá. Y comienza en el capítulo 1, comienza pues hablando, básicamente comienza haciéndole preguntas a Dios. Y yo creo que muchos de nosotros nos podemos identificar con ese primer capítulo de Habacuc, el cual vamos a leer algunos versos ya de ahí mismo. Yo les recomiendo que usted lo lea cuando usted tenga tiempo. Solamente son 3 capítulos. Usted lo puede leer probablemente en menos de una hora. Leerlo bien, ¿verdad? Detenidamente, ya en menos de una hora se puede leer. Pero el propósito de este libro, ¿verdad?, es demostrar que Dios es soberano aun cuando las cosas aparentan no tener ninguna solución, y aun cuando las cosas aparentan estar muy mal, como estos tiempos que hemos estado atravesando en estos últimos años, ¿verdad? Estos últimos 2 años han sido muy fuertes y todavía continuamos como que escuchando tantas cosas. Y a veces nos podemos preguntar, ¿verdad? ¿Por qué está sucediendo todo esto? Y a veces podemos estar quizás inclusive haciendo como vamos a leer ya en unos segundos, vamos a estar leyendo lo que el profeta le está preguntando al Señor, ¿verdad? Nosotros a lo mejor hemos estado ahí también y hemos hecho este tipo de preguntas a Dios, o hemos estado tan compungidos nuestro corazón que comenzamos a dudar inclusive del propósito de Dios, porque estamos mirando todo lo que está sucediendo y nos concentramos a veces más en las cosas que vemos y que nos dicen o escuchamos, ¿verdad? Y nos concentramos más en eso que en las promesas de Dios y que en lo que Dios está haciendo. Así que vamos a estar mirando algunas cosas aquí en este libro que nos van a ayudar a nosotros a entender que en medio de todo lo que pueda estar sucediendo, no importa lo que pase, Dios siempre sigue siendo soberano y siempre tiene un plan para su iglesia y para todos, ¿verdad?, aquellos que confiamos en el Señor y que estamos trabajando en la obra de Dios, para que nos mantengamos animados sabiendo que Dios va a seguir obrando, no importa lo que pase. Dios va a seguir obrando y va a seguir construyendo su iglesia y va a seguir ayudando a todo aquel que confía en Él plenamente para que podamos seguir hacia adelante. Así que de esto más o menos se trata este libro, y algunos de los temas que podemos encontrar ahí se tratan sobre eso, ¿verdad? El versículo clave aquí, yo diría, en este libro se encuentra en el capítulo 3, y quiero comenzar leyendo ese verso. El verso número 2 del capítulo 3 en Habacuc, que dice: he oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos.
en este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez, como lo hiciste en el pasado. Y en tu enojo, recuerda tu misericordia. Miren qué palabras utiliza Habacuc, y no comenzó con esas palabras. Al contrario, comienza de otra forma, en otro estado de ánimo, con otra perspectiva, cuando comenzamos a leer los primeros versos. Así que él está hablando o está refiriéndose durante este libro a el juicio que vendría sobre el pueblo de Dios. Muchas veces no nos gusta hablar a nosotros sobre juicio que viene de parte de Dios. Y muchas veces, ¿verdad?, estamos más acostumbrados a querer escuchar las palabras que son más hermosas, ¿verdad? Las palabras que son que nos dan más alegría, y es saber, ¿verdad?, el Señor está con nosotros, el Señor nos va a ayudar a cruzar el río, el Señor nos va a levantar y tendremos alas como las águilas, y todo eso es tremendo. Pero yo quiero que usted sepa que aun cuando este libro de Habacuc está hablando de un juicio que iba a venir sobre Judá, sobre el pueblo de Dios, aunque eso iba a suceder, aún así Dios se iba a glorificar y el pueblo de Dios iba a salir hacia adelante. Lo que iba a suceder, o lo que sucedió, ¿verdad?, porque luego esa profecía se cumplió. Lo que sucedió, pero Dios se glorificó en medio de eso. Y eso es aplicable a nosotros hoy también, como iglesia, como pueblo de Dios. Nosotros tenemos que entender que aunque estamos viendo quizás muchas cosas alrededor de nosotros que nos hacen preguntar: Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué? ¿Será que no me escuchas mi oración? Aunque estamos nosotros con esa actitud, aún así Dios se va a glorificar. Y al final de los tiempos, la victoria le pertenece a Dios y a todo su pueblo y a todo aquel que ha sido redimido por la sangre de Cristo. La victoria es del pueblo del Señor. Amén. La victoria le pertenece a Él. Y comenzando en ese capítulo 1, en el verso 2, dice: ¿hasta cuándo, Señor? Mire cómo comienza Habacuc. ¿Hasta cuándo he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Y por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos, destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Yo pienso que cuando leemos estas palabras, todos nosotros los cristianos en algún momento dado hemos dicho cosas como estas. Especialmente en estos últimos meses, donde continuamos viendo tantas cosas que ante los ojos del Señor y ante nuestros ojos consideramos son injustas. Inclusive persecución contra la iglesia del Señor y contra principios de la palabra de Dios constantemente, que nos hacen hablar de esta forma, quizás dirigirnos a Dios. Y Habacuc comienza dirigiéndose a Dios de esta forma. Y yo quiero decirle a cada uno de ustedes, quiero decirles que yo pienso que al Señor no le molesta cuando nosotros venimos delante de Él y tenemos alguna preocupación y queremos traer algo que está en nuestro corazón delante de Él. Dios no se enoja con nosotros porque traemos esas cosas delante de Él. Al contrario, es mejor traer eso delante de Dios que ir a quejarse con otras personas. Es mejor traer nuestras preocupaciones delante del Señor en oración que yo venir a hablar con alguien, a desahogarme con alguien por el simple hecho, ¿verdad?, de yo tratar de deshacerme de algo que me preocupa o de alguna angustia, cuando debo venir delante del Señor primeramente. Así que vemos que Habacuc comienza de esta forma, pero Dios le responde.
De inmediato vemos una respuesta de parte del Señor, porque Dios siempre va a responder. A cualquier cosa que tú traes delante de Él, Dios va a responder. Así que nosotros tenemos que siempre tener en mente que cuando usted viene delante del Señor con cualquier cosa, el Señor está ahí para escucharnos, para responder, para dirigir nuestras vidas, para darnos dirección. Y no hay mejor dirección que aquella que viene de parte de Dios. Y miren, aquí parte de la respuesta del Señor para Habacuc. Ahí en ese mismo capítulo 1, vamos a comenzar en el verso número 5, donde dice: miren a las naciones, contemplen y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán, aunque alguien se las explique. Estoy incitando a los caldeos, ese pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Entonces ahí Dios está hablando, ¿verdad? Habacuc viene y le está diciendo: Señor, ¿por qué será que tú no me escuchas? Señor, ¿por qué tanta injusticia? ¿Por qué tantas calamidades? ¿Por qué, Señor, el impío acosando a los justos y tú permites estas cosas? Entonces quizás Habacuc estaba esperando una respuesta de parte de Dios que iba a decir: no te preocupes, que yo voy a solucionar todo para que el pueblo esté bien, firme. Sin embargo, mire la respuesta que el Señor le da a Habacuc. Está diciéndole: estoy incitando a los caldeos. En otras palabras, estoy levantando a un pueblo de impíos, a un pueblo que no es mi pueblo, para que venga en contra de mi pueblo y se levante en contra de mi pueblo. Entonces podemos decir: Señor, pero si yo estoy preocupado, ¿verdad?, por lo que esté sucediendo a mi alrededor, y tú me estás diciendo que ahora lo que viene es que vas a levantar entonces a un pueblo para que se levante contra nuestra nación. Entonces eso no es lo que yo estaba esperando, eso no es lo que yo estaba buscando, esa no es la respuesta que yo estaba buscando. Yo me imagino que Habacuc comenzó en ese momento a actuar de una forma diferente, comenzó a cambiar su perspectiva en ese momento, porque ahí en el capítulo 2, luego cuando usted entra en ese capítulo 2, comenzamos a ver en el verso 1 que Habacuc entonces le dice al Señor, todavía insiste y dice: subiré a mi torre de vigilancia, en el verso 1, y montaré guardia y allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. En otras palabras, él no estaba satisfecho con esa respuesta. Él dice: no puede ser, ese no puede ser el Señor. El Señor no puede estar obrando así. Y muchas veces lo hemos escuchado, ¿verdad? A veces cuando nosotros pensamos quizás que porque estamos en una gran nación, quizás que nada malo puede pasar en esta nación, que el Señor no va a permitir que nada suceda a esta nación. Y a lo mejor el Señor está obrando o permitiendo ciertas cosas porque Él tiene un plan que va más allá de lo que nosotros podemos ver y percibir. Y es exactamente lo que está sucediendo aquí, porque el Señor rápidamente, luego de que Habacuc le dice estas palabras ahí mismo en ese mismo capítulo 2, Dios le vuelve a responder, y aquí la respuesta es aún más firme y más clara para él. Dice Habacuc 2, ahí el verso número 2 hasta el 4, dice: entonces el Señor me dijo: escribe mi respuesta con claridad en las tablas. Comienza diciendo de esta forma: escribe mi respuesta con claridad, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. En otras palabras, para que nadie tenga dudas de lo que voy a hacer. Escribe bien estas palabras, Habacuc. Esta visión es para
un tiempo futuro y describe el fin, y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá y no se tardará. Mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo, y aquí está la clave, hermanos y hermanas que me escuchan, el justo vivirá por su fe. En otras palabras, por su fidelidad a Dios. El justo por la fe vivirá. Esa es la respuesta que el Señor le da a Habacuc. En otras palabras, en algún otro lugar, cuando escuchamos a un apóstol que dijo una vez, que le hizo una petición al Señor y le dijo: Señor, quita de mí este aguijón, quita de mí esto que me está torturando tanto. Y el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, le dijo el Señor a Pablo. Y estas palabras me parecen muy similares a esas palabras que el Señor le dijo a Pablo. Cuando el Señor le dice a Habacuc, le dice: el justo por la fe vivirá. Nosotros tenemos que reconocer que el Señor es soberano de todo, aún de los tiempos que estamos viviendo. Cuando miramos la historia inclusive del pueblo de Dios, desde el comienzo de la historia hemos visto que ha habido tiempos buenos, han habido tiempos malos, tiempos buenos, tiempos malos, tiempos difíciles, tiempos de prosperidad, tiempos de angustia. Esa ha sido la historia y esa historia continúa todavía hoy. El pueblo de Dios siempre vamos a estar atravesando valles y desiertos, pero el Señor siempre va a ser el mismo. Él es soberano en todo lo que pueda estar sucediendo en nuestras vidas, a nuestro alrededor y en el mundo entero. Él es soberano y al final nos basta la gracia de Dios para poder sobrevivir todo lo que nos pueda suceder. Porque al final de los tiempos, ahí, como dice su palabra, dice: aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá y no se tardará, dice el Señor. La victoria es del Señor. Y todo aquel que confía en Cristo jamás será avergonzado. Porque al fin de la historia el Señor es quien se lleva toda la gloria. Y el Señor va a cumplir todo lo que Él dijo que iba a hacer, se cumplirá. Y eso nos tiene que dar a nosotros paz y seguridad en medio de un mundo que está lleno de inseguridad, en medio de un mundo que está lleno de tragedias, en medio de un mundo que está lleno de persecución. En medio de todo eso, el Señor es soberano y el Señor sostiene a todos sus hijos. Aleluya, gloria a Dios. En medio de los peores momentos del pueblo de Dios, en la historia del pueblo de Dios, el Señor les dice: el justo vivirá por la fe. En medio de esos tiempos, cuando Habacuc está narrando esto que está en este libro, eran los peores tiempos que se acercaban para el pueblo de Dios. Uno de los tiempos más oscuros que han atravesado. Venía un cautiverio que se acercaba por muchísimos años, que iban a ser llevados lejos de su tierra. Y lo peor estaba a punto de comenzar. Y entonces el Señor les dice a ellos: el justo por la fe vivirá. Capítulo 3, luego más adelante, esa es la respuesta que Dios le da a Habacuc. Primeramente le dice a Habacuc: siéntate. Le dice: Habacuc, ya me has hecho un par de preguntitas, ahora siéntate un momentito que te voy a contestar algo. Y ahí es que le dice que el justo por la fe vivirá. Vivir por fe significa vivir confiando en Dios y confiando en lo que Dios dice en su palabra. Eso es lo que significa vivir por fe. Confiar en Dios, confiar en su palabra y acercarse a Dios en todo momento. Buscar a Dios
de día y de noche. Yo quiero que veamos cómo termina este libro en el capítulo 3. ¿Qué diferencia hay entre el Habacuc que comienza hablando en el capítulo 1 y cómo termina en ese capítulo 3? Primero el verso 2, que fue el verso clave que leímos al principio. El verso 2 del capítulo 3, que dice: he oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado, y en tu reino recuerda tu misericordia. Mire cómo comienza a cambiar ahora la perspectiva de Habacuc. Mire cómo su enfoque ahora no está en todo lo que él planteó en el principio. Ahora su enfoque está en otra cosa, en el Dios soberano que tiene todo en sus manos. Ahora su enfoque cambia a ese Dios todopoderoso, creador de todo lo que existe. Luego más adelante en el verso 16 al 19 dice lo siguiente, comenzando en el verso 16, capítulo 3: al oírlo se estremecieron mis entrañas, a su voz me temblaron los labios, la carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. Pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad, aunque la higuera no florezca, mire estas palabras, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Esas palabras son de una persona que vive por fe. Como dice el Señor, el justo por la fe vivirá. Esas son las palabras que un justo, una persona que confía en Cristo debe siempre estar declarando. Pase lo que pase, el Señor sigue hacia adelante y tiene todo el control y Él es todopoderoso. Y me regocijaré en el Señor, por siempre me alegraré en mi Dios. Aunque se caiga la economía de este país, aunque la cultura de Estados Unidos se desborone, aunque se desborden los ríos, aunque la economía se caiga hasta el piso, a tal punto que ya el dólar no valga nada, pase lo que pase, con todo y eso me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación. Aleluya, gloria a Dios. Habacuc se trata de vivir por fe mientras esperamos en Dios. Vivir por fe, esperar en Dios no es esperar con los brazos cruzados, es estar activo en mi fe, es confiar en Dios, en todo lo que yo haga, honrar a Dios, pase lo que pase a mi alrededor y pase lo que pase en este mundo. ¿Cómo podemos vivir por fe en tiempos como estos? ¿Cómo podemos usted y yo vivir por fe? Oramos. Adoramos al Señor y somos generosos con los demás, con los que están a nuestro alrededor. Estamos conscientes de la presencia de Dios en nosotros. Tiene que comenzar conmigo primeramente, porque lo primero que pensamos es: sí, eso es bueno, tenemos que orar, pero estamos pensando en el hermano. Ese hermano y esa hermana tienen que orar más. Si esos hermanos o esa iglesia tal tienen que adorar más, tienen que buscar más de Dios, tienen que ser más generosos. Estamos pensando en los demás, pero tiene que comenzar conmigo. Primeramente tiene que comenzar conmigo. La oración, la compasión,
la adoración, el compartir, el dar, ser generosos, todo esto tiene que comenzar conmigo primeramente. ¿En cuál de estas áreas necesito yo estar más consciente de la presencia de Dios en mi vida? ¿En cuál de estas áreas? La oración, la compasión, la adoración, la generosidad. ¿En cuál de estas áreas tengo que estar consciente y dejar que Dios despierte en mí esa área para yo poder funcionar como Dios quiere que yo funcione? Podemos ser la influencia para estos tiempos que no son tiempos buenos, quizás son tiempos difíciles, son tiempos donde estamos siempre, ¿verdad?, mirando una tragedia tras otra y viendo tantas cosas que suceden en el diario vivir, pero nosotros podemos ser la influencia para estos tiempos. Habacuc 2:14 dice: así como las aguas llenan el mar, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. Dios puede obrar usando nuestras vidas para alcanzar a otros, aún en los tiempos que estemos viviendo. Dios puede obrar. Dios lo puede hacer a través de nosotros. Dios lo quiere hacer a través de nosotros. Por eso nos llama a construir con Él su iglesia y a edificar nuestras ciudades donde nosotros vivimos y a edificar este mundo para Cristo. Habacuc se dio cuenta de que pase lo que pase a nuestro alrededor o en todo el mundo, Dios siempre estará en control y nosotros tenemos que vivir por fe, como dice el Señor, que tenemos que vivir por fe y declarar con nuestras vidas la fe en Cristo. Cuando Dios lleve a cabo su plan, la tierra será llena de su gloria. Cuando nosotros comenzamos a funcionar como tenemos que funcionar para Dios, la tierra será llena de su gloria. Así como las aguas llenan el mar, así como el agua del río va y desemboca hacia el mar, así mismo será llena la tierra de la gloria del Señor. Nosotros somos parte de esa agua, el río del Espíritu Santo en nosotros. Somos ese río que desemboca en el mar, que llena, ¿verdad?, ese océano con agua. Eso somos nosotros en las manos de Cristo. Oremos para que se lleve a cabo el plan de Dios aquí en la tierra. Oremos, tengamos compasión, adoremos a Dios, seamos generosos, seamos dadivosos. No mantengamos nuestras manos cerradas, vamos a mantener las manos abiertas para que cuando sale algo de nosotros, el Señor también pueda depositar algo en nosotros para seguir siendo generosos. Seamos generosos para la obra del Señor, seamos compasivos para con los demás. Esto es vivir por fe. Esto es vivir por fe, siendo fieles a Dios, no importa lo que suceda y no importa cuánto se tarde, el Señor, Él va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Aleluya, gloria a Dios. Quiero que estemos de pie en este momento. Vamos a orar y vamos a clamar a Dios. Vamos a darle la gloria al Señor por su palabra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque aunque se caiga, Señor, en los cielos se caigan a nuestro alrededor, aunque las montañas se derrumben, Señor, aunque haya caos, Señor, en cualquier lugar, aún así confiaremos en ti. Aún así nos alegraremos en ti. Aún así proclamaremos tu grandeza. Y no dejaremos de servirte, y no dejaremos de adorarte, y no dejaremos de ser generosos, y no dejaremos, Señor, de proclamar tu grandeza. Viviremos por fe, Señor. Yo te pido que en el nombre de Jesús tú nos ayudes como iglesia, a cada uno de nosotros, a poder honrarte, a poder vivir por fe, Señor, en medio de un mundo que está, Señor, en necesidad de ti. Ayúdanos, Señor.
Y te pido en este momento por cualquier persona que todavía no ha entregado su corazón a ti, oh Dios de los cielos, toca su corazón en el nombre de Jesús, para que abran su corazón a ti, para que se arrepientan de sus pecados y te pidan perdón y se acerquen a ti, porque no podemos vivir la fe si no tenemos al autor de la fe, quien es Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Así que yo te pido que tú toques a cada persona que está aquí o que está mirando en este momento, para que tú toques su vida y restaures su mente y que ellos puedan ser transformados, Señor, por medio de la renovación de su entendimiento en Cristo Jesús, en tu palabra, oh Dios. Gracias, Dios. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde a todos los que nos miran. Gracias por compartir con nosotros. Comparte el video con alguien y déjele saber que Cristo le ama. Y también si está aquí en el área del condado Ventura, pues nos puede visitar a la dirección que aparece ahí en la pantalla. Que el Señor le bendiga y le guarde y que siga hacia adelante siempre buscando de Cristo Jesús.